Hablamos de Monseñor Romero primero, porque ustedes fue muy próximo de él. ¿Y cómo era Romero en la vida cotidiana? Le conocí cuando yo era adolescente en la ciudad de San Miguel. Él era sacerdote en ese momento. Yo tenía 14 años. Le vi en la catedral ante un micrófono, hablando a la gente. Después le vi confesando a la gente junto al altar. Un hombre muy serio, profundamente espiritual, tímido, de carácter fuerte, completamente entregado a la gente y a la gente que fue después descubriendo como gente que sufría por injusticia. Eso en ese momento no lo entendía todavía, lo comprendió después cuando ya llegó a ser arzobispo. Un hombre que siempre estuvo en actitud de conversión, siempre. Es importante cuando uno le preguntan por Rutilio Grande, si él fue el que lo convirtió. Dice él, yo siempre estuve en actitud de qué quería Dios de mí. Su muerte me hizo más radical en mi entrega al Señor y al pueblo, porque vi cómo el pueblo sufría. Esta evolución es interesante conocerla desde el principio de nuestro diálogo, porque Romero fue siempre un hombre buscando qué quería Dios de él y arriesgando su vida en todo momento. Tiene un episodio, un momento particular que ha vissuto con él, que le ha hecho comprender que era una persona especial. Cuando yo era seminarista, él era párroco en San Miguel. Un día pasaban unos borrachos frente al templo pidiendo dinero. Había unos laicos al lado de Romero. Él dio dinero. Le dijo, pero Monseñor, van a ocuparlo para comprar licor. Dijo él, prefiero equivocarme porque doy a quien lo necesita que por dudar, negarle a alguien que sí lo necesita. Esa lección fue para mí tan importante. Una vez al pobre ve como alguien que te puede engañar, pero dice, prefiero eso, que me engañen, que por dudar, negarle a un pobre lo que necesita para vivir. Una gran lección de un sacerdote joven a un joven seminarista que era yo en ese momento. Me impactó muchísimo ese momento porque me dio una gran lección a mí como futuro sacerdote. Y la mia pregunta era proprio quanto influenza sobre la sua carrera fue Monseñor Romero. En su diario aparece mi nombre 40 veces. Como Padre Rosa, Padre Gregorio, rector del seminario. Y un momento dice, un amigo de hace mucho tiempo y muy de veras. Esa frase está en el diario. Cuando habla de una reunión con los padres del seminario, después salimos en carro a caminar una noche a dar un paseo, y entonces dice en su diario cómo era nuestra amistad. Esa es la frase para mí más importante de ese diario, porque me habla como un amigo en quien él tenía toda la confianza, y así fue de verdad. Era yo su confidente, y eso para mí es una gracia inmensa que agradezco a Dios todos los días. Un'altra questione che creo che es interessante. Me estaba diciendo que Romero era tímido, pero tenía una personalidad fuerte. Cuando empezó come archbishop en San Salvador y tenía mucha gente que estaba portando miedo a él, te van a matar, ¿cómo vivía en ese momento él? Antes es importante ver cómo llega como obispo auxiliar, años 70. Su retiro para ser obispo auxiliar lo basa en Pablo VI, Ecclesia Ansúan. Conocerse a sí mismo, reformarse y entrar en diálogo con el mundo. Y en su diario, sus propósitos, dice uno, sacerdotes, mi mayor temor. Un gran miedo tenían los sacerdotes, padres muy progresistas. Era un hombre muy conservador en ese momento, muy tradicionalista, y tenía miedo del clero de la diócesis. Cambió todo cuando ya
matan a Rutilio Grande, hay que tener una misa única para protestar por ese asesinato. Ahí cambió todo. Pero en ese momento él huía del contacto con los sacerdotes, estaba siempre oculto, digamos, porque tenía un gran temor, porque eran gente, para él, muy progresista. Después todo cambió. Cuando tuvo ese hombre amigo de él asesinado, le cambió toda la visión de qué había que hacer como arzobispo, que apenas llegaba 3 semanas antes como arzobispo. Ese martirio fue para él como una llamada de Dios muy fuerte y fue fiel a esa llamada hasta dar la vida. ¿Qué cosa del final? Como era con un amico che è stato disposto a dare la vita. Era disposto a dar la vida. Él sabía que querían matarlo, ¿no? Hay una cosa muy importante, hay un documental suizo que usted conoce, donde después de visitar a la tumba de Rutilio le preguntan 2 cosas. Una, si tiene miedo a que lo maten. Segunda, si se ha convertido después de Rutilio asesinado. Y responde, está su palabra en la cámara, dice, miedo no, pero cierto temor tengo que me puedan matar. Pero dice, yo tengo que ver las comunidades, visitarlas. Dice después, Dios va conmigo y si algo me sucede estoy dispuesto a todo. Está eso grabado en la Cámara de los Suizos. Luego le preguntan, ¿qué pasó con Rutilio? Dice, yo siempre estuve buscando la voluntad de Dios. Tu muerte me hizo a mí más fuerte en mi denuncia de los derechos humanos violados en mi tierra. Pero él me inspiró. Yo siempre estuve en actitud de convertirme permanentemente. Esa actitud es importante para entender que Romero es un hombre en permanente conversión. Y eso lo llevó a una muerte increíble, murió en el altar, a la hora del ofertorio. Único caso en la historia. Hay 3 casos de obispos matados en el templo. Uno fue San Estanislao, Polonia. Ahí está su tumba, junto a Cracovia. Otro fue Santo Tomás Becket, Inglaterra. Pero solo uno, Romero, fue matado en el altar, a la hora del ofertorio. Hay una anécdota de la madre que está a cargo de la comunidad religiosa. Dice, ese día le dijo Jesús, Óscar, hoy la víctima eres tú. Una frase preciosa que retrata quién es Romero. Una víctima en el altar por su pueblo y por la iglesia. ¿Qué más que podemos decir? Ayer fue al hospitalito y estaba la sorella, la hermana, que me estaba explicando la posición y yo me fui sobre el altar en la misma posición de Romero y la sensación que había que él estaba mirando a la persona que lo mataba y non è rimasto, estaba así, Sí. sin miedo y como un símbolo universal de la fuerza del amor contra la violencia, contra todo. Ese día, en una misa por una señora, mamá de un periodista amigo de Romero, de un periódico de oposición, El Independiente. Una misa por un año de muerta la señora. Romero acepta la misa, llega muy poca gente no practicante casi toda. Él no tuvo acólitos ni lectores ese día. Estuvo siempre en el centro del altar, nunca se movió del altar, nunca. Él leyó las lecturas, que las cambió, por cierto. Tocaba ese día una lectura que no venía bien, que era la mujer adúltera, como el que tocó ese evangelio este día, por cierto. Él cambió y puso el evangelio de el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar fruto. Él puso ese evangelio. Ha llegado la hora, comienza ese texto de San Juan. Yo coincido con usted, él vio al asesino en la puerta mayor. Lo último que dice Romero en la homilía, que está grabado por un muchacho que era su fan, grabó una pésima grabación. Nosotros la logramos recoger y transcribir. Y el último párrafo es una entrega, dice que este cuerpo inmolado y sea para la paz, dar fruto de justicia y paz para nuestro pueblo. Fue el último, dijo, justicia y paz para nuestro pueblo. Eso fue lo último que dijo antes de morir.
O sea que era su testamento espiritual en el altar justo a la hora del ofertorio. Pero que, por otra parte, tenemos las fotografías. Usted las vio en el hospitalito. Porque hay un muchacho que era fotógrafo del periódico. Y tomó fotos, en blanco y negro son 14 fotos, que muestran de que cae hacia la izquierda del altar, arrastra el mantel, se da vuelta el copón con las hostias, aún no ha colocado el vino, cae por tierra y tiene una hemorragia que sangre por los oídos, la nariz y la boca. Muere ahogado en su propia sangre. Las monjas que siguen a auxiliarlo, todo eso está documentado. Un martirio así, documentado, no lo tenemos en la historia. Por tanto, no hay dónde perderse con Romero. Está clarísimo quién fue ese hombre de Dios, un regalo para la humanidad. Es una historia dramática, increíble, que es propia de Salvador nada más. Ese caso a mí me conmueve mucho porque yo fui testigo de eso. Yo fui a ver su cuerpo sin vida después de la misa en el seminario, lo encontré todavía con ornamentos morados, rostro sereno y ya sin vida. Ese es nuestro santo. Quiero preguntar una cuestión. ¿Dónde eres tú cuando lo mataron? La noticia, ¿cómo se ha sentido? Esa pregunta siempre me la hacen. ¿Dónde estaba usted? Yo era rector del seminario y llega el portero y me dice, han herido a Romero. Yo aviso a los seminaristas y fui inmediatamente al hospital. Lo encontré sin vida. Y hubo una cosa muy importante del vicario general, que era Monseñor Ricardo Urioste. Llegaron los periodistas y le preguntaron, ¿quién mató a Romero? Su respuesta fue impactante. Dijo, lo matamos todos porque lo dejamos solo. Esa respuesta a mí me quedó en el corazón como un golpeando. Y fue verdad, lo dejamos solo. Y eso dio lugar a su martirio. Me dio su diario muestra cómo los obispos estaban divididos y solo uno estaba con él. Todos contra él. Y él muere con ese drama de sentirse incomprendido por sus mismos hermanos obispos y que tiene que ser fiel a un pueblo que necesita a alguien que sea su voz y sea también su intercesor ante Dios. Un martirio doloroso al ver que sus hermanos lo dejan solo también. Y eso está comprobado y está documentado. Él murió siendo fiel al Evangelio y al pueblo y eso pues es algo muy heroico. No cualquiera puede vivir de sí, así su vocación de cristiano y de sacerdote. Muy impactante lo que me está diciendo, porque hoy, ¿qué está pasando El Salvador? ¿Dónde está yendo? ¿Se dice andando? Sí. Usted supo que el día sábado tuvimos un homenaje a Romero en la Plaza del Salvador del Mundo. El lema era, Monseñor Romero vive y camina con su pueblo. Ese era el lema. Y tuvimos 3 reflexiones. Una, Romero vive. Segundo, Romero camina. Tercero, Romero cuenta con nosotros. El país necesita a Romero más que nunca. Y está muy solo también Romero en El Salvador. Esa expresión del pueblo ante su memoria era muy importante. Recordar que está vivo, que camina con nosotros y que hay futuro, es posible que esto cambie si somos fieles a su palabra y a su testimonio. Eso no es fácil, pero es el camino. No hay más camino que ese para que el país tenga lo que él soñó para El Salvador, por lo cual le dio la vida. Ese país no existe ahora. Hay que construirlo entre todos, inspirados por él y también protegidos por él. Sí, de verdad lo que dice es una esperanza, ¿no? Fuerte, ¿no? Y te hago una pregunta sobre la iglesia de hoy. ¿Cómo es en la iglesia hoy
la figura de Romero, porque yo siento todavía que no es aceptada completamente. Tengo una sensación clara que hay personas que todavía no lo viven en esa manera. Es más la gente afuera que lo viven en esta manera, pero adentro de la iglesia es así, de verdad. Hay una frase de Jesús: nadie es profeta en su tierra. Y faltaba fe a la gente, por eso no puede hacer ningún milagro, dice el Evangelio. Romero habla de eso en su última homilía dominical. Y dice él: cuando uno estudia los documentos de la iglesia como teoría no pasa nada. Cuando uno los aplica, viene la persecución. Y dice: mi palabra a muchos la rechazan, pero yo soy fiel a un magisterio que transforma la historia. Lo dijo a la víspera de su muerte, cuando llama a los soldados que cese la represión. Es una homilía que es como una especie de profecía de lo que va a pasar al día siguiente. Está anunciando ya que le espera a él también como a Jesús el momento de entregar la vida. Y al día siguiente eso se confirma cuando predica su última homilía, que es cortita, y donde habla de una eternidad y de un cielo nuevo, citando el concilio número 39 de Gaudium et Spes. Ese cielo nuevo es aquel que él soñó para El Salvador. Hay 3 países en el país. Uno es el país que todos vemos todos los días, ¿no?, con sus paisajes. Este es el país que uno siente según le va en el país. Recordamos el día sábado a la gente que fue desalojada del centro de la ciudad, que perdió sus trabajos, la gente despedida, la gente que está perseguida. Ese país, para ellos es un país que da sufrimiento. No es el país de los turistas. Y este es el país que Dios soñó, y que Romero soñó. Es el que hay que construir un país justo, fraterno, solidario y en paz, de verdad. Ese es el mensaje que recogemos de Romero cada año, para no dejar de caminar y para no perder la esperanza. Eso es claro, porque escuchando la homilía siempre, para mí me tocaba mucho, porque nunca hablaba en manera negativa, mas siempre propositiva. También el momento que mataron a Rutilio, un amigo, él se puede convertir. Estaba llamando todo, y eso es increíble, porque en este mundo, cuando te tocan, hay una reacción violenta. Cuando dio su homilía del día 23 de marzo, yo estaba tomando nota en mi cuarto como rector. Después comentaba con él qué me pareció la homilía. Cuando él dijo, cesa la represión, dijo, eso es sentencia de muerte. Sencillo, al día siguiente lo mataron. O sea que él sabía que ese precio de la fidelidad había que pagarlo. Y cuando habla de Rutilio, toma como modelo que es un verdadero liberador cristiano. Y se basa en Pablo VI. Tiene una motivación de amor, una expresión de fe y la doctrina social de la Iglesia. Eso fue Rutilio. Así lo describió a Rutilio como un hombre que refleja ese perfil del liberador cristiano, que tiene que tener un amor, fe y la parte social del Evangelio. Eso le costó la vida a Rutilio, que fue también mi profesor y mi formador en el seminario. Éramos con él también muy amigos. A mí me tocó estar en la radio cuando lo matan a él, por petición de Romero. Está en la radio católica contando lo que llegaba de noticias de su asesinato. Entonces fue una noche tan dramática esa, pero servir de instrumento para dar al mundo la noticia, para mí fue una gracia muy especial. Así que Rutilio y Romero son tan cercanos, y hay un monumento en su pueblo que están los dos abrazados. Usted verá cuando visite el pueblo del Paisnal, ese monumento, los dos abrazados como grandes amigos. Lindo símbolo de lo que fue realmente esa amistad y esa fidelidad a ambos, al Dios y a su pueblo. Y una más reflexión. ¿Ella ha encontrado también Rutilio
Fue mi profesor de liturgia y de pastoral. Y fue también mi formador en el seminario, encargado de la disciplina. Éramos amigos con él. Así que entonces es un maestro que tuve, que fue tan coherente siempre, tan sencillo y tan sensible al dolor de la gente, y que formó al laico para que fuera un laico que construya historia. Hay una frase de Romero que me gusta repetir. Dice, Dios quiere salvarnos como pueblo. Dios no quiere masa, Dios quiere pueblo. Dice, ¿qué es la masa? Dice Romero. Es un montón de gente, cuanto más ignorante, cuanto más alienada, mejor. Pero es la comunidad organizada donde todos buscan el bien común. La comunidad organizada donde todos buscan el bien común. Ese era el pueblo. Y su último día fue hablar del pueblo, que Dios nos salva como pueblo, en la historia. Y eso es lo que ahora hay que recordar. Cuando hay una religión tan edulcorada, tan sin pies en la tierra, tan alienante, ver a un hombre que está con los pies en la tierra y que mira al pueblo para decirle lo que necesita saber para poder ser un protagonista de la historia, no una víctima de la historia. Él lo dice cuando dice, ¿cómo preparo yo la homilía? Dice, primero medito las lecturas del domingo. Después miro a la gente a la que la voy a predicar, para que lo que diga ilumine su caminar, su historia. Es un hombre con una belleza en su expresión que hemos visto que sea declarado doctor de la Iglesia. Y lo hicimos en Roma cuando fue canonizado el día siguiente, estábamos con el Papa Francisco. Y se pidió oficialmente que sea llamado doctor de la Iglesia. Y nos contestó Roma, que tomó nota de nuestra petición, que es un proceso largo, pero que tomaron nota de nuestra petición. Y ciertamente cuando uno lee sus textos, dice, este es un doctor de la Iglesia. Es impresionante ver desde esa perspectiva su belleza y su profundidad, y todo espontáneamente hablado. Él casi no tenía apuntes cuando no leía homilía, las tenía solo unos apuntes. Yo tengo sus apuntes del día 23 de marzo. Eran 8 páginas con un montón de tachaduras y flechas y unas cuantas citas breves. Todo lo más era todo improvisado, pero con una belleza impresionante. Comunicaba esperanza, porque a través de él Cristo hablaba al pueblo de Dios. Así que Romero es un hombre totalmente excepcional y, repito, un futuro doctor de la Iglesia latinoamericana. El primero, entonces, de nuestra América Latina va a ser él, en algún día, doctor de la Iglesia. Cuando uno ve sus textos, dice, qué impresionante. Ratzinger examinó sus homilías palabra por palabra, cuando era cargado de la doctrina de la fe. Dijo, no encontró nada que no esté de acuerdo con lo que la Iglesia enseña. Ratzinger. Y cuando Ratzinger iba a ser papa, esto quiero contarlo porque es un dato muy importante, pero el Papa visita Aparecida 2007, Benedicto. En el avión le pregunta a un periodista, ¿qué piensa usted de Romero? Responde, es un gran testigo de la fe y merece ser beatificado. No me cabe la menor duda. Así contesta Ratzinger. Después dice, bueno, hay que esperar que el proceso siga las normas, pero él dice eso. ¿Qué pasó después? Desapareció esa frase de las redes vaticanas. Y yo pregunté, ¿qué pasó? Y un amigo que trabaja en la Vaticana me consiguió el original, de lo que tengo yo el nastro, como dicen, el audio de lo que el Papa dijo en ese momento. Otro dato que me dio Paglia es que cuando llega Ratzinger, el caso estaba engavetado, estaba ya sin darle seguimiento. Le dice, Santo Padre, el caso está paralizado. Y ordenó Ratzinger que se abra el caso. A los pocos días renunció, 11 de febrero. Entonces, no se dio seguimiento a todo lo que dijo con todo detalle. Pero qué interesante que Ratzinger, el hombre de la ortodoxia, ver un hombre totalmente ortodoxo y que merece ser beatificado. Y que no tiene ninguna duda. Eso es y está eso en los registros del Vaticano. Yo tengo copia de esta respuesta, gracias a que me la consiguió un sacerdote que trabaja en la Radio Vaticana, porque desapareció esa frase de las redes oficiales de la Iglesia, porque se había adelantado al juicio de la Iglesia. El Papa, ¿no? Dijo que sí antes de que el proceso llegara a su final. Es un dato que para mí es sumamente valioso, porque es un dato verificable. Pocas veces lo he dicho, pero hoy lo vuelvo a decir, y usted puede verificarlo, que es así. Por tanto, no hay donde perderse con Romero. Solo que es un santo incómodo.
Un santo que siempre nos está poniendo en movimiento, nos cuestiona siempre. Dice que la iglesia nunca está contenta, dice una homilía. Siempre será una iglesia que está exigiendo más, porque es la iglesia de Jesucristo. Es una iglesia que adormece a la gente, la despierta y la pone en camino. Esa es la sinodalidad, ¿no? Ponerse en camino, pues buscando qué dice Dios a su tierra, a su país, iglesia y al mundo a través de la iglesia. Así que Romero es un santo realmente excepcional y ahora mucho más que nunca actual. Facciamo uno stop. Cardinale Rosa Chavez. Le pregunto una pregunta política. Porque estoy mirando el país solamente de 2 días y medio, pero estoy mirando que hay dos velocidades muy claras. Hay una parte que se quiera olvidar todo y correr en el futuro, pero hay una parte que es más grande de pobres, de gente que no tiene nada. Esta mañana fue en Vulcano, el bosque, y en la calle hay gente que hay nada. El Boquerón. El Boquerón. ¿Piensa que ese gobierno está pensando para el futuro del país o solamente por su mismo ahora? Hay un dato histórico que a veces olvidamos. Este país nunca tuvo democracia. Año 32, la masacre de indígenas y campesinos. Después dictadura militar con Martínez. Hasta el año 84 llega el primer presidente civil, Napoleón Duarte. Después vino ya el gobierno de derecha y luego 2 de izquierda. Nunca hubo democracia hasta entonces, hasta el momento. No tenemos una vivencia de la democracia. Entonces uno termina por ser bastante resignado. No alguien que sueña la democracia, que supone pues, que la gente pueda hablar, pueda tener parte en decisiones, pueda expresarse con libertad, pueda organizarse. Eso no lo tenemos. Llevamos 4 años con régimen de excepción. 4 años. La excepción se volvió regla. Uno termina como adormecido ante tanta apariencia de progreso y de bienestar y de seguridad, pero digamos es una paz armada. El Papa habla de la paz desarmada y desarmante, el Papa León. Hay casi más soldados y policías que personas en este país. Entonces, ¿cómo sería si de repente uno pudiera ser uno mismo? Caminar con libertad, protestar por lo que no está bien, sin tener que ser reprimido. Esa experiencia no la tenemos. Claro, ahí está el poder de la propaganda, multimillonaria, pero la realidad, decía, la realidad es terca. Si tú la sacas por la puerta, se mete por la ventana. Usted ya vio la ventana. Y también decía Rivera, la mentira tiene las patas cortas. Avanza hasta la verdad la alcanza. La gente va entendiendo que aquí hay algo que no está bien. Va viendo que hay algo que no es coherente. Claro, hay que suponer que tenga memoria. Porque sin memoria no hay futuro. Estamos perdiendo la memoria. Y eso es muy triste. El Papa León habla de la memoria como algo fundamental para que la paz sea posible. Voy a repetir. Agua. Agua benedictina.
Chuck, 3, Cardinale Rosa Chávez. Repetimos la última idea. La democracia supone que uno pueda expresarse libremente, que pueda haber debate, que se busque entre todos lo mejor para un país, que uno puede ser participante, protagonista, no simplemente alguien que recibe pasivamente las cosas, que pueda encontrar fuentes de información confiables, que pueda organizarse sin ser reprimido, que tenga derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y a todo lo que hace la vida digna de las personas, derechos fundamentales. Usted mira lo que pasa en el país, eso no lo tenemos. Por tanto, la democracia no existe como tiene que ser pensada y vivida. Y por eso tenemos un sistema que tiene que poner todo bajo una custodia para que la gente no pueda vivir una democracia auténtica. Claro, bien las opciones que tenemos, que muchas veces son opciones que no son las mejores, pero la democracia, decía el Papa Juan Pablo, es el sistema menos malo, porque permite cambiar pacíficamente a los gobernantes. Así dice en Centésimos Años, ¿no? Uno ve en Italia, los gobiernos cada año había en Italia hasta hace poco, ¿no? Pero uno puede cambiar pacíficamente a los gobernantes a través de su voto. Un voto que sea consciente, libre y responsable, que eso ahora se está perdiendo también. El votante muchas veces no sabe lo que está haciendo con su voto y por tanto las cosas no cambian. Pero ciertamente el país que tenemos no es el país que Dios quiere ni el país que Romero soñó. Hay que recuperar esa utopía de Romero y él sigue presente entre nosotros y sigue guiando a este pueblo. Por eso el lema es: Romero vive y camina con su pueblo. Eso resume todo lo que hemos hablado hoy. Hay que hacer esto verdad y consigna y compromiso. Si no, no hay futuro y no hay esperanza. Me recuerdo una cosa muy fuerte de Romero que me impresionó mucho y que la primera vez que generalmente, ¿no?, la cruz y el poder de la política están siempre juntos. Él, a un cierto momento, por la primera vez, cortó la relación con la política y tenía la fuerza de combatir solo. Algo que voy a contarle, usted no lo imagina. Cuando hubo el golpe militar del 15 de octubre del 79, Romero estaba muy pendiente de ese golpe, porque permitía parar la violencia y tener una auténtica democracia. Hubo un comunicado de prensa que yo escribí junto con él. Yo soy periodista, ¿no? Y él cuenta en su diario que hicimos ese documento. Y él estaba tan inquieto que llegaba a cada momento: ya está listo, no, todavía no. Y lo hicimos juntos al final. Y en ese momento dice que la Iglesia ve con simpatía ese hecho, pero que estará vigilante a que no se desvíe el proceso. Eso dice. Y cuando se tiene la misa de Rutilo Grande, se leyó ese comunicado, yo lo leí al final de la misa, decía: la Iglesia no estará presente en un acto político del gobierno si no se aclara este crimen. Y nunca se aclaró, y nunca estuvo Romero en una decisión oficial, nunca estuvo en un acto oficial, siempre estuvo distante del gobierno, con una libertad total. También reclamó al presidente Molina, que era amigo de él, la muerte de Rutilio, que fue por la Guardia Nacional, y tampoco se aclaró. Esa libertad total ante el poder para él un dogma de fe. Nunca la Iglesia va a estar casada con la política. Está siempre atenta al pueblo y buscar lo que es para el bien del pueblo, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Y le costó 20 sacerdotes asesinados en este país, ¿no? Por ser esa visión de una Iglesia libre ante el poder y cercana a la gente. Escuchándola, ella es lo que es más próximo a Romero, como habla, que tiene
creo que ustedes han hecho una vida de pastor como él. Y también estoy mirando a este lugar donde vive y donde trabaja. Es claro que está haciendo lo mismo, que está viviendo con lo último, de verdad. Tengo una carta yo del Papa Francisco. Le escribí un informe de Salvador. Santo Padre, ¿qué debo hacer? Me respondió con su firma y dice, haga lo que haría Romero. Eso respondió el Papa. No es fácil, pero vale la pena. Y claro, uno es mucho más humilde, más pequeño que él, pero intenta ser fiel a que es lo que aprendimos de él, que es lo que aprendió él de Jesucristo. Decía Romero, la iglesia es micrófono Cristo es micrófono del Padre, la iglesia es micrófono de Cristo, y ustedes son los micrófonos de Dios. Digo a la gente, si nos quedamos sin radio católica, cada uno debe ser un micrófono de Dios. Esa frase de Romero es preciosísima. Y el laico que comprende eso se vuelve portavoz de Romero porque siente que esa palabra no puede morir. Leímos abajo unas palabras de Romero que están en un monumento a Romero que dice, la palabra queda. Es el consuelo del que predica. Mi voz desaparecerá, pero mi palabra de Cristo quedaría en los corazones que hayan querido acoger. Esa frase de Romero es preciosísima, hablando de San Agustín, que habla de que la palabra es como una brisa, un viento, pero que lleva un mensaje. Y ese mensaje que queda. Cuando queda en el corazón, hay futuro. Por eso decimos, Romero vive y camina con su pueblo. Creo que esta práctica nos lleva a esa misma conclusión y ciertamente hay esperanza. Y la gente quiere también tomar en serio su responsabilidad, no quedar alienada, no hacer más, hacer pueblo. Y el pueblo se organiza en torno a un objetivo, el bien común. Para eso la iglesia existe, ¿no? Para ese sacramento de la salvación de Jesucristo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Ley. Enviaré a su correo unos cuantos